A continuación vamos a empezar a ver la parte de los ángulos. Primero debemos de identificar que existen pues algunos tipos de ángulos, ¿no? Clasificación de ángulos. Ahora, ¿cómo se clasifican estos ángulos? Bueno, la clasificación principal es una clasificación muy normal. Realmente no hay como que mucho que decir. Bueno, imaginen que es una línea recta. ¿Listo? Este ángulo, un ángulo que mide menos de 90 grados, se llama agudo. Bien. El ángulo recto es aquel que mide pues 90 grados. Es prácticamente lo mismo. Sin embargo, tenemos específicamente 90 grados. Es decir, de aquí hacia arriba. Este es 90 grados. Bien. Tenemos otro ángulo que es el ángulo obtuso. Ese ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados y menos de 180. Entonces sería algo así. Tenemos un ángulo que es más grande que este, pero que no llega a los 180 grados. Por ejemplo, así. Es un ángulo obtuso. Bien. Tenemos un ángulo que es el ángulo llano. Ese ángulo llano mide exactamente 180 grados. ¿Cómo nosotros podemos distinguir ese ángulo llano? Pues es más o menos de la siguiente manera. Eso es un ángulo llano, ¿sí? Por aquí sería la división. Tenemos que pues no hay como que ningún tipo de inclinación de esta segunda parte. Bien, existen otros ángulos. Por ejemplo, un ángulo perigonal, bueno, se mide 360 grados, es toda la vuelta. Bien, ahora existen algunas características de estos ángulos. Por ejemplo, que nosotros dentro de un ángulo de 180 grados primero de 90 grados podemos encontrar dos o más ángulos que son complementarios entre ellos. Complementarios. Bien. Tenemos que esos dos o más ángulos complementarios, bueno, pues nos van a determinar una cierta magnitud para cada uno de ellos. Bien, esa magnitud va a depender de cómo es que se considera. Vamos a considerar la siguiente gráfica. Bien. Esta gráfica nos va a permitir pues que podamos realizar algún cálculo muy específico. ¿Sí? Vamos a hacerlo en la otra.
cerrarlo ahí. Hacia acá. Y vamos a considerar un ángulo, que esto en realidad son dos ángulos. Por ejemplo así. Bien, tenemos este y este ángulo. La suma de esos ángulos mide pues 90 grados. Y vamos a considerar que este ángulo tiene una magnitud y este ángulo tiene otra magnitud. Para cada uno de ellos vamos a darle cierta cantidad. Por ejemplo, x más 25 grados. X más 25 grados. Vamos a ponerle aquí el simbolito para que nosotros podamos identificar que se trata de grados. Y este que sea solamente X más 5 grados. Bien, para que veamos la diferencia sin ningún tipo de problema. Nosotros podemos, a partir de este esquema, determinar una expresión. Esa expresión va a ser muy sencilla y nos va a dar la posibilidad de que nosotros hagamos el cálculo de cuánto mide cada uno de ellos. Bien, vamos a considerar este. Entonces tenemos que X más 25 grados más X más 5 es igual a 90. Nosotros podemos perfectamente resolver esa ecuación lineal y tendríamos que 2x más 30 es igual a 90. ¿Sí? Hasta ahí no tenemos ningún tipo de inconveniente. Nosotros podemos perfectamente resolverla y nos quedaría que 2x es igual a 90 menos 30. Por lo tanto, 2x es igual a 60. Si nosotros realizamos el cálculo, nos quedaría que x es igual a 60 entre 2 sería igual a 30. Entonces, si x vale 30, este ángulo tendría un valor de 55 grados, porque serían 30 más 25, 55 grados. Y bueno, pues por ende, este tendría un valor de 30 más 5, 35 grados. Debemos de comparar, ¿no? Realizar la suma y decir, bueno, pues es que 55 grados más 35 grados nos da exactamente los 90 que mide este ángulo recto. Lo mismo se puede dar con ángulos que tengan una mayor dimensión. Por ejemplo, si nos referimos a un ángulo de 180 grados. Ese ángulo de 180 grados también se puede segmentar en dos o más ángulos. Y bueno, entonces estos ángulos, estos específicamente, vamos a poner aquí arriba,
Aquí está, ángulos complementarios. Ahora, dentro de un ángulo de 180 grados, dentro de un ángulo de 180 grados, se pueden comprender ángulos que reciben el nombre de suplementarios. ¿Okay? Estos ángulos suplementarios tienen una característica principal. Bueno, pues están uno detrás del otro, uno junto al otro, y la suma es de 180 grados. Vamos a realizar un esquema. Ese esquema nos va a permitir encontrar. Aquí está el ángulo de 180 grados y este ángulo comprende otros pequeños ángulos. Por ejemplo, a partir de aquí debemos de tener una parte central. Ahí está. Y tenemos algo así. Cada uno de ellos tendrá una forma específica. Ahí está. Tenemos 3 cuadros de texto que vamos a poner aquí para poder poner el nombre de cada uno de ellos de acuerdo a la magnitud que se espere. Este puede ser x más 10 grados. No, vamos a omitir la parte de los grados, sabemos que estos son grados. Que este sea 2x más 5. Y que este sea simplemente 2x. Vamos a ponerle este 2x más 15. 2x, 2x más 15 y x más 10, simple y sencillamente. ¿Okay? Entonces, a partir de un ángulo llano de 180 grados, nosotros vamos a realizar el cálculo de 3 ángulos suplementarios. Existe, así como en otros casos, bueno, pues, la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar el cálculo de esto. Vamos a considerar que 2x más 2x más 15 más x más 10 es igual a 180 grados. Realizamos la simplificación de esa ecuación y nos quedaría que 5x más 25 es igual a 180. Por lo tanto, 5x es igual a 180 menos 25. ¿Sí? Ya tenemos esta parte, podemos pasar a simplemente realizar el cálculo que se nos está solicitando. Nos quedaría que 5x es igual a 155. X es igual a 155 entre 5
y eso quedaría igual a 31. Bien, 31 grados. Ahora, si son 31 grados, lo que nosotros podemos perfectamente ver a partir de esto es que este ángulo mide 62 grados. Aquí sí se lo voy a poner para evitar caer en una inconsistencia. En este son 62 más 15, eso nos da 77 grados. Este nos da igual a 31 más 10, 41 grados. Si nosotros realizamos la suma, 62 más 41 nos da 103, más 77 son exactamente los 180 grados que nosotros tenemos determinados, ¿no? Existen otro tipo de ejercicios que vamos a analizar a continuación. Debemos de visualizar, reconocer, identificar principalmente que existe la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos analizar de manera diferente cada uno de estos ejercicios. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Existen otro tipo de análisis, por ejemplo, de ángulos formados por dos paralelas y una secante. Por dos paralelas y una secante. ¿Sí? Tendríamos algo así. Voy a poner el esquema a continuación. Vamos a ponerlo en la hoja de abajo para que sea más fácil de visualizar, ya teniendo un espacio más amplio. Tenemos entonces dos paralelas que son más o menos una así la otra tiene que ser paralela a esa. Estas son paralelas. Y tenemos además una secante. La secante quiere decir que corta esas dos paralelas. Y es algo así. Bien. Ahora, hay que identificar algunas cosas. Cada uno de estos ángulos tiene un nombre específico. Se va nombrando y en un orden contrario a las manecillas del reloj. Vamos a ponerle nombre a cada una de estas, ¿vale? Tenemos entonces cada uno de estos. Otro aquí. Este tiene su propio nombre. El de arriba, claro está. El de abajo también tiene su propio nombre. Este tiene su propio nombre. Este
también. Este, pues está por demás decirlo, también tiene su propio nombre. Este, y bueno, pues el primero que estamos analizando, que era este. Vamos a acercar este también un poquito. La idea es que nosotros podamos identificar a qué corresponde cada recuadro. Entonces tenemos aquí 180 grados y tenemos aquí otros 180 grados, sin ningún tipo de inconveniente. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, el 6, el 7 y el 8. Y bueno, este esquema nos permite, pues, como que poner características muy de manifiesto, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, que existen ángulos opuestos por el vértice. Por el vértice. Sí. El vértice es esta intersección, Entonces ángulos 2 y 4 son opuestos y son iguales. Ángulos 1 y 3 son opuestos y son iguales. Ángulos 6 y 8 son opuestos y son iguales. Ángulos 5 y 7 son opuestos y son iguales. Bien, tenemos ángulos alternos externos. Bien, esos ángulos alternos externos son, por ejemplo, este, en lugar de compararlo con el 3, lo compararíamos con el de abajo, que le correspondería el 7. El 1 y el 7 también son iguales. El 2, su opuesto sería el 4. Lo comparamos con el 8 y también son iguales. Bien, entonces 1 y 7 son iguales, 2 y 8 son iguales. A eso se refiere. Bien, tenemos ángulos alternos. Tenemos el 4. El 4 lo podemos comparar perfectamente con el 2. Y son iguales. Pero ¿y si lo comparamos con el del de abajo? Le correspondería, en lugar del 2, le correspondería el 6. Entonces 4 y 6 son iguales. También el 3 y el 5. El 3 lo podemos comparar con el 1 y son iguales. Pero si lo comparamos con uno del vértice de abajo, el 3 lo podemos comparar con el 5 y también son iguales. Existen también otros ángulos que son ángulos correspondientes. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 y el 5 son el mismo. 1 y 5 son el mismo y son iguales. El 2 y el 6 son el mismo. ¿Por qué son el mismo? Bueno, pues están en la misma posición. Dado este vértice, que es donde se unen, dado este vértice, está aquí en la parte de arriba, son el mismo. Está en la parte de la izquierda, son el mismo. En la parte de la derecha, 3 y 7 también son iguales. 4 y 8 también son iguales. Bien, con esto podemos hacer también, de la manera más sencilla, un ejercicio muy similar. Y con eso nosotros podríamos determinar las dimensiones de ángulos, al igual como se hizo en la parte anterior. Vamos a realizar el esquema, un esquema sencillo que no nos produce mayor conflicto. Tenemos, por ejemplo, esta línea
ponemos esta otra línea. Y tenemos la secante. Ahí está. Ok. Tenemos nuestro esquema ya. Este esquema nos va a permitir determinar algunas cosas. Debemos de considerar para ese esquema entonces que existe la posibilidad de que nosotros podamos realizar ciertos cálculos. Por ejemplo, vamos a llamar a este el ángulo B. Y C. Tenemos el ángulo B, mayúscula, el ángulo C, no sería A, B, C, D, E, F, G. Sería el ángulo G. Recuerden, A, B, C, D. Luego otra vez E, F, G, H. Ok, se nombran siempre en forma inversa las manecillas del reloj. Al final se le puede colocar el nombre que nosotros consideremos, ¿no? Pero se nombra de esa manera para llevar un orden. Bien. Y tenemos además